perfecto el nombre. Dígame una cosa, que hay algo que es importante también para los que nos están escuchando, porque lo que vamos a hablar ahora ha sido muy poco difundido y es muy importante que se difunda. Así es. Porque tú llegas a formar parte de una fundación, de una corporación, Crecer con Alergias. Creciendo con alergia. Creciendoconalergia.cl. Creciendo con alergia. Y no es la alergia a la primavera, al polvo de habitación, al pasto, a algunos animales probablemente. No, es alimentaria. Es alergia alimentaria, que no está reconocido como enfermedad en Chile. Exactamente. Cuéntame cómo llega esta condición a tu hija, cómo la descubre y cómo va modificando el afán de una mamá y de un papá por ver a su hijo crecer sano. Claro, bueno, lo que se escucha mucho es que la gente dice, bueno, hay muchos niños ahora con alergia alimentaria. No, no es que hay muchos niños ahora. Lo que pasa es que ahora se da más con el diagnóstico, ¿no es cierto? Es muy difícil dar con el diagnóstico porque los efectos, o sea, los síntomas de la enfermedad son digestivos, respiratorios y cutáneos. El cutáneo es muy posible que sea una alergia, es como el síntoma más probable de llegar al diagnóstico. Pero en el caso de Cali, por ejemplo, Cali no tuvo nada cutáneo, fue respiratorio y digestivo. Y digestivo, tiene que haber habido... A ver, veamos eso. ¿Qué edad tenía Cali? Yo empecé a percibir que ella regurgitaba mucho, ¿sí?, y lloraba mucho, tenía mucho cólico, con un mes de vida. Entonces eso es común en un bebé. Claro, entonces a ti te dicen, eres mamá primeriza, es así. Relájate. Relájate. Y yo me daba cuenta que no, que aunque uno sepa que es normal, igual era como mucho. Estamos hablando de vómitos, probablemente lloraba, producto de la incomodidad, mucho. Exactamente. ¿Y eso dura cuánto tiempo? ¿Qué es lo que haces? ¿Tú vas al médico inmediatamente o te quedas en esta idea de que relájate, eres mamá primeriza? No, nunca me quedé ahí. No. O sea, fui al doctor y le dije, el primer doctor no dio con el diagnóstico, busqué otro profesional, un gastro. Perdón, ¿no le creíste? No, yo le dije no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Instinto materno? ¿Qué es? Sí, yo sabía que algo no estaba bien, porque ella además es un bebé muy tranquilo. Entonces yo me daba cuenta que dependiendo de lo que yo comía, o sea, yo no sabía que era una alergia alimentaria. Todavía no. Vas a un médico. Sabía que algo no estaba bien. Okay. Entonces yo me daba cuenta que dependiendo de lo que yo consumía como alimento que yo comía, a ella le hacía mal o no. Entonces de repente ella lloraba mucho, regurgitaba, vomitaba mucho, entonces yo pensaba que tenía que ver con lo que yo había comido, y claro, era así, pero no porque le caía mal, sino que porque le causaba la alergia. La alergia. Ahora, esto parece, de nuevo, para subrayarlo, esto parece que es algo normal, simple, claro, ¿no es cierto? Una alergia, pero es mucho más complejo. Mucho más. Aquí, a final de cuentas, tú llegas a que es la proteína de la leche de vaca. Caseína. Que ella no la tolera. Sí, que la gente de repente confunde con la lactosa. Con la lactosa, intolerancia a la lactosa. Digo, que es distinto, algo más simple. La intolerancia a la lactosa produce sí un malestar digestivo que es temporal. Es un poco más simple. Ok. La caseína no es... En este caso, cuando rechazas la alergia a la proteína, o sea, que si hay alguna mamá, algún papá que está con los cólicos, bueno, no sé cómo decir esto, no se persiga, no se ponga nervioso, pero... Es que yo creo que los papás se dan cuenta cuando hay una diferencia entre lo normal de un bebé que está con el aparato digestivo en proceso de adaptación, a cuando hay algo ya que sea mucho, cuando hay un exceso. Vivi, ¿cuál es tu peregrinar entonces? ¿Vas a un primer médico, te da un diagnóstico, tú dices... ¿Cuál fue el diagnóstico que te dio? Que probablemente Cali tenía un reflujo. Y era cierto porque el reflujo es un síntoma de la alergia. O sea, no es la causa. No es la causa. ¿Su agua está con reflujo? No, sí sé que está con reflujo, pero claro, es síntoma. Exacto. Busqué un gastro. Ese gastro dijo que era un reflujo intenso, o sea, potente. Ya, pero tampoco fue a la alergia. Vamos avanzando. Uno se ríe ahora. Sí. Pero uno sabe lo que es llevar a su guagua al médico para entender qué le pasa. Porque hay mucha incomodidad. Y no quedé en eso tampoco. Entonces empecé a buscar un nutricionista especialista en amamantación. No sabía si existía. Buscaba internet, mira, nutricionista especialista en amamantación. Y de ahí, bueno, encontré una nutricionista que no era especialista pero que se manejaba bien en ese asunto.
Llegué a contactarme con ella, pero no llegué a ir a la consulta porque luego apareció la pediatra de mi hija, que es ahora la que está con ella hasta ahora, que es la que dio con el diagnóstico. Y ahí... El diagnóstico. ¿Le practican qué? ¿Exámenes de sangre? No, ella le hizo un test que mira qué interesante. Me dijo, Vivi, vas a dejar de tomar leche por una semana. Pero... Y me dijo, pasado esa semana vas a tomar un vaso de leche y si Cali tiene alergia a la proteína de la leche, que yo creo que es, porque ella al ver a Cali dijo, yo creo que es eso. ¿Tenía experiencia con esta enfermedad? Sí, de hecho yo la recomiendo ahora a todas las mamás que me contactan, que están con dudas si su hijo tiene esa alergia o no. Yo recomiendo a Jimena Verdugo. Jimena Verdugo. Así se llama. Por último, porque sirve de descarte. Claro, descartemos claro que sí. Inmediatamente que, si una guagua lo que hará durante los primeros meses, más menos, y puede ser más también, es amamantar. Exactamente. O sea, no es menor ser, no es menor ser alérgico a la proteína de la leche. Pero es proteína de la leche de vaca. De vaca, pero esa proteína, ella provoca, quien tiene alergia a esa proteína, provoca las famosas alergias cruzadas. Yo no sabría darte una explicación tan específica científica. ¿Carne roja? Carnes, pescado. Cali, por ejemplo, tiene alergia a pescado, huevo, maní, poroto, acelga, papa. ¿Tú comías todo eso? Antes de descubrir su enfermedad, sí. Claro. O sea, ya.